Muy buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Día. Soy Luciano Reboredo, estoy en compañía, como siempre, de Ángel Delgado, en este programa que es una coproducción de la Coordinadora Republicana y del portal La Abeja. Como siempre, analizaremos los últimos acontecimientos de la política nacional, como hacemos todos los días en nuestro programa. Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Luciano. Muy buenas tardes, amigos. Aquí, como siempre, para comentar los acontecimientos más importantes que se han producido a lo largo del día y también un resumen de lo acontecido en la semana que está culminando. Luciano. Ángel, bueno, esta semana ha estado marcada principalmente en el Perú por un acontecimiento de magnitud internacional, ¿no? Que ha sido la realización en Lima de la Asamblea General de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Y como comentábamos en el programa de ayer, esta asamblea no solamente implica las buenas intenciones y los acuerdos de un organismo internacional, sino que tiene una implicancia muy concreta en las políticas internas de los países y concretamente en la política interna del Perú. Como recordábamos ayer, el señor Luis Almagro, secretario general de la OEA, en su momento fue canciller del Uruguay, su país, de un gobierno de izquierda, de un gobierno progresista, del Frente Amplio, y él es un militante de la izquierda latinoamericana, incluso en su momento expresó frases de elogio para Hugo Chávez, al que llamó un ejemplar estadista, y entonces él está comprometido con una ideología, no es un personaje neutral a la cabeza de esta organización, ¿no? Y también cabe recordar que ya esta creo que es la tercera o cuarta vez que viene al Perú durante el periodo del gobierno de Castillo y siempre ha venido a echarle un salvavidas, a echarle una mano, a lavarle la cara y en esta ocasión incluso también lo ha felicitado y ha dicho que cada vez es mejor al Perú, lo cual pues implica algún tipo de acuerdo, de apoyo mutuo. No hay, sin duda, en las relaciones internacionales y en estos organismos, siempre hay acuerdos, siempre hay pactos, siempre hay cosas que hay que tratar de ver entre líneas, ¿no? Y entre líneas se ve que la OEA tiene un apoyo a Castillo que, como tú mencionaste muy bien el otro día, se está tejiendo con mucha paciencia y llegado el momento le va a servir si es que hubiera un intento de vacancia o si es que hubiera una crisis mayor que implique su salida del gobierno, por ejemplo. Incluso tú adelantabas, Ángel, que era posible que este evento cierre con una invocación al Perú al diálogo y que quieran Claro. intervenir de una manera más directa en nuestra política interna. Sin embargo, Claro. también hay que destacar que ha habido manifestaciones en contra, ¿no? De diversos colectivos, incluso una muy grande de padres de familia rechazando la injerencia de la OEA en el tema educativo y en el tema de la implantación de la ideología de género. ¿Cuáles son tus primeras impresiones hoy, que es el último día de esta presencia de la OEA en Lima? Sí, en primer lugar, antes de responder la pregunta, hacer una precisión. El señor Almagro ha sido canciller del Frente Amplio y el Frente Amplio es una agrupación de izquierda cuyas raíces se remontan a la violencia que hubo en los años 70, Ah, sí. ejercida por un movimiento político de naturaleza violentista y terrorista que se llamaron los Tupamarus. Estos son los primos o hermanos incluso del MRTA. Entonces, imagínense pues de qué estamos aquí conversando. Es verdad que ha pasado el tiempo, la gente se ayorna, cambia, pero no hay que tampoco olvidar los orígenes, porque eso hace que, por encima de la evidencia, el señor Almagro tenga su corazón, su confianza y sus expectativas en gobiernos tipo Chávez, al cual le va a perdonar mil cosas en aras al aspecto de progreso que él considera, no solo para América, sino para el mundo, como lo hemos tenido oportunidad de escuchar. Entonces, esto en primer lugar. En segundo lugar, decir que esta asamblea no se está convocando de manera casual. No es que al Perú, dentro de un sistema de rotación, le tocaba en esta oportunidad llevarse a cabo en Lima. No, señor. Esta es una solicitud que nace de la propia OEA y estoy absolutamente convencido que el que ha movido esta actuación es nuestro embajador en dicho organismo, Harold Forsyth, que es una persona que conjuntamente con Almagro
el día de ayer estaban dirigiendo la asamblea y daban una conferencia de prensa al país, y al costado de ellos estaba el canciller Landa, ¿no? Entonces, esta es una invitación y esta es una solicitud que se lleve a cabo una reunión, no solo para cumplir un cronograma ritual, sino porque tiene un objetivo. Y el objetivo justamente es incidir en la política del país. Los temas que tienen que ver con la marcha masiva del día de ayer son con la inclusión de un conjunto de políticas en materia de educación, salud y respeto a la vida humana que se quieren consagrar como dogmas en el sistema internacional para después aplicarlos verticalmente en nuestros países. Y yo participo del rechazo que hubo ayer en las calles de Lima, porque este tipo de políticas que son muy importantes no pueden pues manejarse en los pasillos de las burocracias internacionales. No es un tema de gabinete, sino merece una discusión amplia y aireada en cada país con una participación de todos, de modo tal que decisiones de tipo respondan a un estándar democrático básico y elemental. No, estas medidas, el tema de la ideología de género, los temas que rozan o atacan el principio de la vida, los temas vinculados a una educación que está también orientada a estos criterios, creo yo que son demasiados importantes para dejárselo en manos de los burócratas. Y con un lenguaje melifluo, es decir, con grandes generalidades, con a la aparente defensa de verdades universales, se esconde posiciones absolutamente tendenciosas, sesgadas y venenosas para la integración y la comunidad de nuestros pueblos. Por eso nosotros no debemos ser conejillos de indias de este tipo de políticas que se elaboran y que tienen un impulso, un afán globalista, y que lo que buscan en última instancia es destruir nuestras formas de comunidad y poder generar una suerte de adoctrinamiento y de influencia ideológica que permita pues este gobierno mundial por un lado, y además la introducción de un conjunto de medidas, una vez hecha la abertura, una vez producido el hueco, una vez dada la ventana, por ahí se filtran todos los vientos y los huracanes que después nos llevan a preguntarnos cómo sucedió, cómo llegó Castillo. Castillo llega porque de alguna manera se ha venido sedimentando, se ha venido sembrando, se ha venido creando las condiciones para que la conciencia social del país no tenga la capacidad de reaccionar oportunamente contra estos personajes. Porque a nivel del lenguaje, a nivel de los símbolos, se trafica con ellos y entonces se dice, vamos a defender la igualdad, y en el fondo lo que se quiere es destruir las diferencias naturales que existen, por ejemplo, entre hombre y mujer, y producir un compuesto, una cosa totalmente de laboratorio que evidentemente no tiene nada que hacer con el desarrollo humano. Y si lo quieren hacer, por un mínimo de consideración, deberían pues plantearlo así y discutirlo de cara al país, pero no lo hacen. Estos son cosas que se introducen de afuera, y los caminos jurisdiccionales, los tribunales, los jueces, son los encargados de finalmente convertir a partir de casos concretos en decisiones que van generando una jurisprudencia y van generando una especie de sentido común que por una vía no democrática, como es por ejemplo la aprobación de una ley en el Congreso, se van imponiendo determinadas normas que no resultan beneficiosas para el país, pero las cuales ni siquiera se pueden contestar, ni siquiera se pueden discutir. Dicen que las sentencias pues son de cumplimiento obligatorio, se acatan y se cumplen y punto. Pero estas sentencias con estos contenidos perversos tienen que merecer un debate por lo menos similar al que se le da cuando hay la producción de una norma de carácter legislativo. Se discute, se debate a favor, en contra, pero las sentencias se elaboran en gabinetes cerrados, y una vez que se salen a luz, ya quedan pues para cumplirse. Eso dice el derecho, eso dice el derecho procesal, y ahí está la trampa que nosotros tenemos que advertir. Por eso es muy peligroso
quiero terminar diciendo de que no ha sido conveniente para el Perú y creo que aquí el Parlamento falla una vez más al haber permitido que un contexto político de crispación como el que estamos, donde inclusive no se permite que el presidente vaya a foros internacionales, se lleve a cabo este tipo de reunión acá. Al comienzo el Congreso rechazó, pero lo hizo con un argumento, a mi juicio, secundario, que era el tema de los baños. En fin, eso aparentemente se supera o no se supera, no sé, pero el tema de fondo es que no había que ser demasiado saorí, no había que tener una bola de cristal para saber que con todos estos componentes, sabiendo que las cancillerías en América Latina están dominadas por los gobiernos que responden al Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla, había que no ser demasiado saorídigos, demasiado mucha perspectiva, para darse cuenta que esa asamblea no nos iba a traer nada positivo. Y aquí le va a dar un salvavidas gigantesco a Castillo y va a terminar con una exhortación que, por cierto, es un ritual, pero en este caso no es un ritual, sino es casi un mandato del cual Castillo se va a agarrar para acusar de intransigente, intolerante, provocador, abusivo a la oposición democrática. Entonces, se van a invertir los términos y entonces los democráticos van a ser ellos, pobres víctimas de unos monstruos que desde el Parlamento, de la prensa y otros lugares, incluso desde el Poder Judicial y el Ministerio Público, están buscando destruir una experiencia democrática elegida por todo nuestro pueblo. Entonces, grave error del Parlamento Nacional el haber transigido con una maniobra que se veía venir de tiempo atrás, ¿no? La primera razón se dio, pero no la supieron mantener. Creo que el tema de fondo es que estando como estamos polarizados, no podemos permitir que venga un organismo internacional cuya, eh, cuya realización va a tener un impacto político. Y ese impacto político no va a ser positivo a favor de la democracia, de la república, de la libertad, sino va a ser favorable al gobierno de turno, como ha sucedido en otras oportunidades con el trabajo de la OEA. Más aún cuando tenemos un canciller, perdón, un secretario general cuyos antecedentes ya lo hemos aquí puesto al descubierto. No, clarísimo, Ángel. Y hay algo más que lo hemos comentado en el programa, en uno de los programas de la semana, pero siendo este el de cierre y el viernes, yo quisiera incidir nuevamente en un tema, ¿no? Y es que detrás de esta estructura de la OEA y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, también se mueven muchos intereses de tema de materia económica. Se mueven intereses económicos porque hay agentes incluso externos a la OEA, como la Unión Europea, como los gobiernos de diversos países de Europa, como el gobierno de Canadá, que no se somete al sistema interamericano de derechos humanos, pero sin embargo sí financia proyectos concretos, ¿no? Vienen financiamientos con condicionamientos. Y claro, no son muchas veces temas vinculantes, Ángel, como tú sabes muy bien, pero estas recomendaciones que va elaborando el sistema y que se van acumulando, recomendación 1, recomendación 2, recomendación 3, recomendación 4, sobre el mismo tema, muchas veces, por ejemplo, en temas de género o algunas cosas que tú has mencionado, terminan por la presión de diversos lobbies sobre los gobiernos y sobre los parlamentos, convirtiéndose en dogmas obligatorios, ¿no? Entonces, ya lo que no se ha logrado hacer a través del trabajo político interno y aprobarse en los parlamentos, se impone a través de estos lobbies, convirtiéndose en como algo obligatorio, lo que en realidad no tiene ningún carácter obligatorio. Y eso es Así lo es. que se trabaja en estas instituciones y en estos lobbies y en estos organismos internacionales, y es lo que ha generado esta gran reacción en contra, ¿no? Entre diversas organizaciones que han venido a denunciar todo esto, ha quedado en evidencia en varios informes que se han realizado, incluso algunos de los voceros de los grupos representados de la sociedad civil dentro de la Asamblea han denunciado esto, lo cual ha sido lamentablemente silenciado por la prensa en el Perú, no ha tenido una trascendencia como debió tener, salvo en programas como el nuestro y en páginas como las nuestras, y en lo que se mueve en las redes sociales, felizmente, como una alternativa a lo que es la prensa formal, digamos, pero la protesta que estamos viendo ahí en este momento en la pantalla y los reclamos de estos sectores
acreditados ante la OEA y que han denunciado estos manejos son muy importantes. En ese sentido, también sería bueno anunciar que hoy día, a partir de las 6 de la tarde, transmitiremos a través de la Coordinadora Republicana y también a través de la abeja un importante evento en que se va a dar cuenta de todo esto, de temas de financiamiento y de las conclusiones de lo que ha sucedido esta semana desde la perspectiva de estas organizaciones que han llegado del extranjero para cuestionar estos manejos dentro de la OEA. Yo creo que es muy importante para quienes nos siguen en el programa que se conecten esta tarde. A partir de las 6 transmitiremos en vivo este informe que va a poner en evidencia muchas cosas que no se dicen sobre lo que sucede dentro de estas asambleas. Así es. Mira, tú, yo quería solamente precisar y decir que en el derecho internacional no es la norma que adopta una asamblea, un cuerpo legislativo, la principal fuente de derecho. Hay los tratados, sí, pero también hay otras dos formas de producir normas que tienen relevancia para marcar un norte en el mundo de las relaciones internacionales. Una es la costumbre. O sea, este tipo de cosas, en la medida que se vayan haciendo, diciendo, repitiendo, van a generar una costumbre. O sea, el hecho que no sea vinculante, la decisión que se adopta, sumada a unas que se reiteran año tras año, te genera un periodo significativo donde eso ya se convierte en una suerte de costumbre. Y los jueces internacionales utilizan las costumbres y estas prácticas que no son contestadas por los gobiernos como una forma de aceptación. O sea, estas costumbres tienen fuerza normativa. Es la normativa de lo fáctico, de los hechos. Pero también la doctrina en el derecho internacional, estos son los pensamientos que elaboran los juristas, los estadistas y los centros académicos, también es una fuente importante en el derecho internacional. Entonces, este tipo de ideas que se van metiendo, que se repiten, que se difunden, que se amplían, que se debaten, etcétera, y en la medida que no son contestadas, van sedimentando una determinada posición, una doctrina determinada, y al final uno no sabe cómo esas cosas vienen aquí a nuestro medio. Uno se da cuenta cuando ya se ejecuta, pero no percibe el proceso de elaboración, que no es solamente tener un tratado, sino es justamente tener prácticas y costumbres. Y por eso que en estos organismos, que algunos dicen, no, no pasa nada porque nada de esto es vinculante, este tipo de decisiones que se acuerdan, y se acuerdan además por mayoría, se acuerdan por votos, hay una votación, solo que al final se dice que no es vinculante, pero como dice el refrán, gota tras gota, al final forma un aguacero, ¿no? Una gota por ser gota, con otra forma aguacero, dice una canción latinoamericana, y eso es algo que no se tiene en cuenta por parte de las fuerzas democráticas. Y por cierto, la doctrina, y si tenemos un conjunto de especialistas que salen, hablan del género, hablan del aborto, hablan de aquí, hablan de allá, entonces eso va a adquirir una carta de naturalización y se va a convertir en moneda corriente en el ámbito internacional y ya no va a haber ningún tipo de duda cuando se implemente. Y más bien la discusión, la contestación por parte de quienes no comparten, se va a ver como algo de bichos raros, como una extravagancia, como una locura primitiva, como la falta de modernidad a los cuales se acusan a nuestros pueblos. Ese es el tema fundamental que yo creo que hay que decirlo también. Por eso el escenario internacional es un campo principal de la batalla cultural de nuestro tiempo. Sí, exactamente, ¿no? Lo que se está jugando en estos escenarios es la batalla cultural, ¿no? Porque la OEA, la ONU en general, han abandonado su razón de origen, el motivo de su fundación, ¿no? Incluso han cambiado la naturaleza de sus declaraciones originarias, ¿no? Porque donde se hablaba de temas de integración continental, de derechos humanos, de la paz mundial y este tipo de temas, ahora tienen otro significado, ¿no? Ha sucedido lo que ya hemos comentado también alguna vez, lo que anunciaba Orwell, ¿no? Que las palabras tienen otro sentido, ¿no? Entonces, donde decía vida, ahora se entiende otra cosa, donde decía familia, se entiende otra cosa, y es lo que se ha venido haciendo, y eso es parte, sin duda alguna, de lo que se ha venido a llamar la batalla cultural, y en eso mismo es lo que estamos, y eso es parte de lo que yo reitero la invocación a que nos sintonicen a las 6 de la tarde para que vean ese informe que va a estar realmente muy importante de lo que ha pasado y es un informe que sale
de adentro de la Asamblea, Ángel, ¿no? No, no, Y claro que sí. No, claro, dentro de este claro que contexto sí. de asuntos internacionales que han marcado la semana en el Perú, como decíamos al principio, nos queda comentar lo que ha sucedido en el Parlamento de la República cuando se ha negado, por una escasa diferencia de 2 votos, la autorización a Pedro Castillo para viajar a Europa, ¿no? Donde pensaba asistir a un foro internacional y visitar al Papa en el Vaticano, ¿no? En la vez anterior que se produjo una situación así, comentamos en el programa, Ángel, que tal vez había sido un error por lo que implicaba internacionalmente esa imagen, ¿no? Pero luego se le autorizó a viajar a la ONU y realmente fue un desastre esa participación. El Perú no quedó muy bien y Castillo cometió una serie de despropósitos. Yo te debo decir que en esta ocasión, en realidad estoy de acuerdo en que no le hayan dado la autorización porque la cosa no está para que este señor vaya por el mundo dejándonos de la manera en que nos ha dejado, por ejemplo, en Nueva York la vez anterior. No sé cuál es tu opinión. No, a ver, a ver. Yo creo que efectivamente hay una descalificación y ahí, y si el tema fuera en esos términos, estaríamos plenamente de acuerdo. O sea, la presentación de Castillo es un desastre, eh, y finalmente la culpa será de Castillo, claro, de carambola le cae al Perú, pero los pueblos del mundo, los estadistas que nos escuchan, dirán pues cómo el Perú, un país con tantas tradiciones democráticas, republicanas, un país con personalidad en el campo internacional, tiene un personaje que dice este tipo de cosas, te das cuenta, la gente puede comparar y finalmente Castillo se desenmascara, te das cuenta que era como lo que es, un personaje totalmente desubicado, fuera de lo que debe ser una correcta relación del país con el mundo. Ahora bien, pero las cosas no deben juzgarse solamente por su lado intrínseco, o sea, por la bondad o no del acto, sino cómo aparece ante terceros, cuáles son las consecuencias. Y francamente, yo estoy convencido que este acto producido en simultáneo a la realización de la asamblea debe haber producido un escozor total, absoluto en el seno de los diplomáticos que están acostumbrados y que nos han acostumbrado a hacer una diferenciación importante entre los temas internacionales de las políticas internas, reconociendo que en el ámbito interno puede haber una gran contradicción, pero el país tiene que mostrarse unitario en política internacional. Entonces, yo creo que esto va a dar pie a que justamente suenen las alarmas de ese lado y finalmente, pues, esta exhortación de poner punto final a este tipo de contradicciones se van a poner por delante. Además, no olvidemos que la vez pasada ya la OEA se pronunció en un tema menor, que era la visita del presidente a un acto ceremonial, como era la asunción de Petro como presidente de Colombia. Yo no sé cuál es la agenda exactamente que va a ser en el Vaticano, en Roma, en Bruselas. De repente es importante. Aquí estoy pecando un poco de orfandad de datos, pero quiero también decir lo siguiente. El presidente de la República, entre otras funciones y competencias, tiene la de manejar la política internacional. Y el presidente de la República es el que personifica al Estado peruano, a la nación peruana, y es el vocero por excelencia de la política internacional. Entonces, así como el presidente tiene que cumplir funciones en el campo de la agricultura, en el campo de la seguridad, en el campo del desarrollo, en el campo del bienestar social, y a nadie se le puede decir porque tienes una mala performance, no te autorizo o no debes hacerlo. En el campo internacional hay funciones y responsabilidades internacionales que le toca al presidente de la República y solamente al presidente de la República. Hay cosas que se pueden delegar, pero hay cosas que no se pueden delegar y no puede ser una política permanente que el Congreso lo haga. Mira tú, además se está generando una cosa muy negativa para futuro, que probablemente va a llevar a que se elimine de la Constitución este requisito, que por cierto en muchos países no existe, porque todo el mundo asume que la política internacional es responsabilidad pues del jefe de Estado. El jefe de Estado no se va a pasear, se va a cumplir una determinada agenda, tiene unos compromisos y esa es su responsabilidad. Después puede dar cuenta, pero en otros países del continente
el Congreso no autoriza. Esta es una vieja práctica que se mantiene, y está bien que se mantenga porque nunca en los momentos de mayor violencia, de mayor confrontación en el Perú, siempre se ha distinguido la pelea interna de los asuntos internacionales. Hoy tengo yo la impresión de que el Congreso, que no puede vacar a Castillo, que no tiene la fuerza, que no puede censurar a un ministro determinado, se la agarra con el tema más sencillo, quitarle el respaldo para que pueda viajar, como si eso fuera un tema como si fuera un tema frívolo en primer lugar, como si fuera un asunto disponible. Finalmente es parte del acto de gobierno, y hasta donde se sabe, el señor Castillo sigue siendo gobernante del país. Nadie le ha quitado esa facultad por más investigación que siga en curso. Entonces, este tipo de cosas, repito, está enrareciendo el ambiente. Yo no voy a negar los hechos que comparto de que su participación es un desastre, pero no solamente en política internacional. Este desastre es en casi todos los temas, sino en todos, y no por eso se le niega pues competencia al presidente para que haga políticas en el campo agrario, en el campo social, en el campo de la seguridad, qué sé yo, ¿no? Entonces, esa es verdad. Entonces, que se lo haga en el campo internacional resulta problemático. Más aún, el señor Montoya ha anunciado que ya no le van a dar nunca más hasta que termine el mandato. Ese tipo de decisiones suenan a demasiado arbitrio, y por otro lado, quiero decir, estás interfiriendo pues en la marcha de una tarea, de una competencia constitucional del presidente de la República. El artículo de la Constitución es claro, el presidente de la República es el jefe de la política, o sea, hay un énfasis de la política exterior, asesorado, apoyado por el canciller, por el ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Entonces, yo la verdad tengo mi duda. Por un lado, sí, comparto lo que tú has dicho de que es un desastre, pero por otro lado, quiero poner también en el tapete estos otros argumentos. ¿Por qué? Porque no hay que darle armas a este sujeto y a estos elementos que están destruyendo la patria peruana para que puedan victimizarse y tengan argumentos para después decir, esta es una prueba de obstrucción. Y claro, pues, es una prueba de obstrucción clarita, porque si me dicen no aprobaron la ley para intervenir las AFPs, es un debate interno. Y si el presidente dice, me están obstruyendo, perdón, la ley la hace el Parlamento y finalmente es un tema de mayor discusión. Pero eso de viajar, que está no solamente en la Constitución peruana, sino en todas las constituciones, la política internacional es manejada por los jefes de Estado, que se le quite, que se les sustraiga, me parece que puede ser un exceso que nos descalifica ante otros gobiernos, nos descalifica ante el mundo, que no van a terminar de entender que por los líos internos que tenemos, que porque tiene 7 carpetas fiscales o porque hace un papelón a nivel internacional, dice tontería y media, cosas que las dice, al tipo se le va a quitar la prerrogativa, la potestad que tiene de representar al país en los foros internacionales y por ende viajar, porque viajar no es sino el acto material para poder ejercer su potestad. El presidente tiene la potestad, pero por una cosa de tradición, la Constitución peruana le tiene que autorizar, algo que es de naturaleza propia del jefe de Estado. ¿Te das cuenta? Entonces, la herramienta que es trasladarse a otro país se convierte en un vehículo que finalmente termina obstaculizando una competencia, una función presidencial. ¿Te das cuenta? Entonces, el tema creo que no es sencillo, va a dar lugar a mucho debate y vamos a ver cómo lo procesa la OEA, si es que al final de esta asamblea saca un pronunciamiento al respecto. Lo hizo Almagro con el tema de Petro, que era un acto protocolar. El tema de Colombia era simplemente protocolar. Claro, iba a conversar con otro jefe de Estado, como siempre se conversa, pero la cuestión era protocolar. Yo no sé si este viaje a Europa tiene ese mismo carácter protocolar. Creo que no. Creo que hay algunas cosas ahí que tienen que hacerse y que son de competencia del jefe de Estado. Lamentablemente, jefe de Estado es el personaje que aquí el Perú votó y lo eligió, pues presidente, ¿qué vamos a hacer? Bueno, Ángel, evidentemente en lo que tú dices y en la formalidad constitucional y legal del asunto, tienes razón, tienes toda la razón del mundo en esto.
yo me dejo llevar por la pasión política y por la indignación que genera el personaje y apruebo esta situación, pero de otro lado, siendo un poco más racional, tienes razón en lo que dices, ¿no? Esa es la realidad. Sin Sobre embargo, todo, no vamos hay a que ver. darle argumentos para que terceros que nos juzgan de afuera le den la razón al tipo este. No, no, sí, claro, claro que sí. En ese sentido tienes toda la razón del mundo, ¿no? Yo debo reconocerlo. Sin embargo, la indignación que nos genera, pues, cada cosa que sucede y cada cosa que dice, nos lleva a decir, muy bien, mejor que no viaje, ¿no? Y que va a ir al Vaticano a decir barbaridades y después en la Unión Europea, en fin, bueno. Pero Eso, finalmente lo bueno es que hasta el Papa va a saber que este es un idiota y en la Unión Europea lo van a descalificar. Y eso es bueno para nosotros. Finalmente, sí, pues, pues, personajes que han hecho, ha habido presidentes que han sido histrónicos y que han hecho... Al final, mira tú, cuando no son simpáticos y se comportan mal, se desprestigian. Claro, eso hace daño al país, pero también hace que la comunidad internacional sepa que tiene un desgraciado, un infame, al frente del gobierno, al frente del Estado Nacional, y entonces es más fácil que entiendan por qué estamos en contra peleando con él. ¿Te das cuenta? Nos van a entender. Mira, el tipo que hablaba así, ese es el que nos gobierna acá. Y ese tipo de cosas las hace acá en otras materias. Ah, entonces, ese gringo que se dormía, ¿te acuerdas? sí, 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 Escuchándolo, ¿ya? en el O almuerzo ahí. que lo miraba con cara de asombro. Después de escucharlo, estará mucho más receptivo a escuchar la crítica de la oposición democrática de por qué este tipo es un desastre y por qué tiene que irse. ¿Te das Ah, cuenta? bueno, Pero tiene que y el escucharlo, Papa, pues, tiene que escucharlo. y el Papa que es argentino y conoce Latinoamérica muy bien, con mayor razón se daría cuenta de la realidad, ¿no es cierto? Claro, pues. Bueno, Así es. Ángel, nos tenemos que despedir. Será hasta el día lunes. Nuestro Hasta el programa día llegó a su lunes, fin. amigos, que tengan un buen fin de semana y veremos qué pasa en en el nuevo periodo semanal que comienza dentro de un par de días. Muy bien, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias, saludos a todos.